Bendiciones a todas ustedes, hermanas y hermanos que nos acompañan desde sus hogares, sus automóviles, de camino a la escuela, al trabajo, donde quiera que se encuentren ustedes, en donde nos están sintonizando. Gracias por permitirnos entrar hasta tu hogar o hasta tus actividades. Gracias por acompañarnos. Confío en el Señor que has tenido muy buen fin de semana y que lo has aprovechado al máximo, que lo has aprovechado para darle a Dios lo mejor de ti, ¿verdad? En esta mañana estamos agradecidos con Dios por su misericordia. Estamos agradecidos con Dios por su amor y su bondad. Y pues vamos a concluir, tal vez, si Dios nos lo permite, el tema hoy del proceso de un restaurador. Y si no, pues vamos a continuar con el tema. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar el día de hoy. Amén. Entonces, ahí donde tú estás, abramos con una palabra de oración para que el Señor nos ampare en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesucristo, en esta mañana te doy gracias. Te doy gracias, 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 Señor, porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. Te doy gracias por tu bondad, te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu favor, te doy gracias por esta mañana en la que puedo despertar, no solo yo, Señor, sino también los seres que amo. Gracias por mis hijas, gracias por mi esposo. Gracias te doy, Dios, porque eres bueno. Gracias te doy, Señor. No hay nadie como tú. Te alabo, te exalto, te doy gloria, honra y alabanza a ti, Rey de Reyes. Te ruego que en este inicio de semana hables a mi corazón. Te ruego que en este inicio de semana hagas sensible mi oído a tu voz. En este inicio de semana permíteme dar pasos de obediencia en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Dios del cielo. Amén y amén. Hermanas, el Señor me las bendiga. Pronto voy a estar tocando un tema acerca de armas de guerra. El Señor me ha estado enseñando un par de cosas en estos últimos días y es algo que les quiero compartir. Es algo que a mí me ha costado aprender durante los últimos 15 años y yo le quiero ahorrar a usted un poco de tiempo, ¿verdad? Entonces, mire, vamos a hablar acerca del tema del día de hoy, que es el proceso de un restaurador. Por la gracia de Dios hemos estado aprendiendo de que el sacerdocio lo estableció Dios. Él dijo, yo quiero levantar de ustedes una nación santa, una nación diferente, una nación que se guarda para mí, una nación que me obedece, una nación que yo la amo y ella me corresponde en su amor y será un pueblo de reyes y de sacerdotes. Entonces, estuvimos estudiando el proceso del restaurador y aprendimos las últimas semanas que proceso significa marcha, significa avance, progreso, desarrollo. Entonces, recordemos que aprendimos a través de los ejemplos que vimos de los hijos de Elí, la vida de Elí, que la marcha se detuvo. El pueblo literalmente dejó de avanzar, dejó de caminar, dejó de proceder, dejó de desarrollarse porque el sacerdocio se detuvo. Entonces, pero en lo secreto, en lo íntimo del corazón de Dios, había un joven llamado Samuel que se estaba preparando. En el silencio, en lo escondido, había un sacerdote que se estaba preparando en lo íntimo del Señor. Y este personaje tan maravilloso de Samuel vino a derribar todo altar de fuego extraño, vino a derribar las consecuencias que estaba pagando el pueblo por falta de un sacerdocio en la casa de Dios. Entonces, en esta mañana, fíjate que vamos a hablar acerca de las consecuencias de no ejercer sacerdocio, las consecuencias de no tener un sacerdocio activo en nuestras vidas. Amén. Porque recuerde que todos fuimos llamados para ser sacerdotes. Hay una tribu específica que fue la tribu de Leví. A ella se le dejó la responsabilidad de santificar a los sacerdotes. El Señor lo dijo, mire, lo vamos a leer solo por cuestión de, ¿por qué está diciendo eso, hermana Luz? Bueno, vamos a leerlo. Dice, ahora en Éxodo 19, 5 y 6, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos,
porque mía es toda la tierra. Se lo voy a compartir para que usted lo lea conmigo, amén. Entonces mira, dice así, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que diráis a los hijos de Israel. Pero le da la responsabilidad de todo este sacerdote, este grupo de sacerdotes a una tribu. Luego el Señor le dijo a Aarón, tú y tus hijos y tus parientes de la tribu de Leví serán responsables de cualquier ofensa relacionada con el santuario. Pero solo tú y tus hijos serán los responsables de las faltas relacionadas con el sacerdocio. Había faltas relacionadas con el sacerdocio y esta tribu estaba siendo levantada por el Señor para que tuviera la responsabilidad de orar, de restaurar las grietas que se habían formado por la falta de sacerdocio. Amén. Entonces, mire, hoy vamos a hablar acerca de las consecuencias de no ejercer un sacerdocio. Amén. Entonces, no puedo repetirlo todo porque me llevaría una hora y recapitular. Entonces, vamos a tomar desde aquí. Amén. Usted me acompaña allí en casita y yo aquí, desde aquí, platicamos juntas. Consecuencias de la falta de sacerdocio. Una de las primeras consecuencias es que escaseó la palabra. Y al escasear la palabra no había visión. Hay un versículo en la palabra que dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Pero el próximo verso dice, mi pueblo no se dejó instruir. Entonces hay dos formas en cómo puede faltar la palabra. El sacerdote se prepara con la palabra y con fidelidad la entrega, pero el pueblo la rechaza. O el sacerdote no prepara palabra y el pueblo no tiene visión. Entonces, veamos lo que dice Primera de Samuel. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Muchas veces perdemos batallas porque descuidamos la palabra. Por muchos años, aquí está conectada mi hermana Mari Munguía, y yo sé que ella es testiga de esto. Yo le he preguntado a Dios muchas veces, Señor, yo quiero estrategias de guerra. Dame estrategias de guerra. ¿Cómo yo venzo al enemigo? ¿Cómo lo confronto? ¿Cómo lo peleo? Mire, y ahorita caigo en algo. El sábado en el desayuno de mujeres, el Señor dio una profecía y dijo, las estrategias ya te las he dado. Ahora úsalas con fidelidad, porque te he dado las estrategias para vencer, para conquistar. Y yo meditaba en lo que he aprendido en los últimos 7 años. La primera cosa que yo aprendí es a no descuidar la palabra. Lo primero que yo comencé a hacer fue a escuchar prédicas mientras manejo. Entonces también empecé a escuchar la Biblia en audio. Y después empecé a leer la palabra y a escudriñarla, a buscar significados, definiciones de palabras que cuando yo la estoy leyendo resaltan. Eso es un rema. Cuando tú estás leyendo la palabra de Dios y algo sobresale, es porque Dios quiere que indagues más en eso. Por eso dice el Señor, escudriñad las escrituras, porque allí está el maná de nuestra vida, nuestra fuente de vida, es nuestro pan. La palabra fortalece los huesos, la palabra vivifica el alma, la palabra nos limpia, nos lava, nos restaura, la palabra nos sostiene. Y lo más maravilloso que yo logré entender en estos últimos 7 años es que Jesús es la palabra. Jamás voy a olvidar el día que leí Apocalipsis 13:19 y decía, y su nombre es la palabra de Dios. Y eso resaltó bien fuerte. ¿Y el nombre de quién? Después leí, y el nombre de Jesús es un nombre que es sobre todo nombre. Y luego leí que decía, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dije, el verbo es Jesús, y su nombre es la palabra. Cuando yo leo la palabra, estoy hablando con Jesús. Y hubo una porción de la palabra que decía, muéstranos al Padre. Y Jesús dijo, todo este tiempo he estado con ustedes y todavía no has entendido que yo y el Padre uno somos. Entonces eso empezó a ser
vida en mi espíritu y a entender que cada vez que yo escudriño en la palabra, estoy hablando con Jesús, estoy teniendo una intimidad con Él, lo estoy conociendo a Él. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es recobrar la vista. Jesús, 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 que recobre la vista, por favor. Y Jesús a otro, ¿qué es lo que deseas? Cuando iba caminando le decía, Jesús, hijo de David, y él se detuvo y le dijo, ¿qué necesitas? Que recobre la vista, si quieres puedes sanarme. Y Jesús le dijo, quiero. Y el Señor lo sanó, recobró la vista, le abrió los ojos para que tuviera ese encuentro personal con el Hijo de Dios, con Dios mismo. Entendamos que Jesús es Dios, Jesús es Dios, amén. Cuando perdemos la vista, cometemos muchos errores, cometemos pecados, unos que son perdonables y muchas veces caemos en pecados que no lo son, porque empezamos a negar a Dios, empezamos a negar su presencia, empezamos a caer en apostasía sin darnos cuenta por el descuido de la palabra. Y tenemos nombre de que vivimos, pero hay muerte, porque la palabra no está vivificando nuestro ser y eso provoca juicio, porque nos convierte en perversos. Una persona perversa es la persona que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Una persona que sabe lo que Dios le pide y no lo hace. Lo que Dios le agrada y no lo hace. Sabe que Dios le está pidiendo cambios y no los hace. Mira lo que dice Primera de Samuel 3:13. Y les mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Mire, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no les ha estorbado. Lo voy a leer una vez más. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre. ¿De quién está hablando? De Elí. Elí era el delegado, el sacerdote delegado para presentar ofrenda a favor de aquellos que habían pecado, de corregir el pecado. Pero Elí dejó de usar la palabra, lo leyó en el verso pasado, en Samuel 3:1. Descuidó la palabra y cuando hay un descuido en la palabra no se puede corregir, no se puede disciplinar, no se puede instruir. Entonces dice que Elí, por la iniquidad que él sabe que estaba actuando en maldad. La iniquidad es relacionada con la maldad porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no les estorbó. Elí nunca estorbó el pecado de sus hijos. Nosotros tenemos que aprender a estorbar el pecado de nuestros hijos. A ver, ¿a dónde vas vestido así? A ver, aquí se te nota mucho esto, acá se te nota mucho el otro. Tápese aquí, esa camisa no te la puedes poner. Esos logos no te los puedes poner. Esos aretes no los puedes usar así. Ese maquillaje está muy pesado. Tenemos que aprender a estorbar. Eso no lo puedes ver aquí. Eso no se puede jugar aquí. Mire, yo recuerdo hace un par de años, mis hijas me pidieron un Xbox. Mi deseo era que mis hijas estuvieran contentas en la casa, que nunca tengan el deseo de buscar lo que necesitan afuera. Les di mi tarjeta, fueron, compraron un montón de juegos, compraron el Xbox. Cuando vi el bill, yo dije, Dios mío, en la que me metí. Pero dije, no importa, lo que importa es que estén en casa, que estén contentas, que no estén pensando en irse. Empieza en los primeros 2 días, yo empiezo a mirar los videojuegos y dije, no lo puedo tolerar. Y le dije a mi esposo, me regresas el juego y todo lo que vino con él. Y es, no, pero que está buenísimo, que miras, que tú no entiendes. No. Bueno, hubo una joven que empezó a jugar videojuegos en esa misma etapa. Ahorita esta joven está sumergida en una depresión profunda. Está sumergida en un abandono total, en una depresión que ella siente que no puede salir de ella y hasta ha intentado quitarse la vida. Entonces yo me pongo a pensar, ¿y si yo no hubiera estorbado eso en mis hijas, cómo estuvieran hoy? Entonces
me ayuda a pensar, bueno, tal vez hay otras cosas que necesito seguir estorbando en ellas. A veces pensamos, ya son adultas, ya no tengo que decirles nada, ya saben lo que hacen, ya les di la enseñanza, ahora es responsabilidad de ellas. Pero los papás, nunca dejamos de ser papás. Tenemos que corregir a nuestros hijos, pero tenemos que hacer la obra de corregirnos a nosotros mismos también. Porque si nosotros no nos corregimos, lo primero que ellos van a hacer o decir es, pero tú también lo haces, pero tú no te corriges, pero tú no lo cambias. Entonces tenemos que tomar responsabilidad en nuestro sacerdocio y enseñarles a nuestros hijos el sacerdocio adecuado. Mire, esta mañana tuvimos un fin de semana bastante agotador, bastante ocupado. Suena la alarma y yo digo, me levanto a orar. Ay, la verdad que quisiera estos 5 minutos más de sueño. Pero dije, si descuido la oración, me voy a meter en problemas. No puedo descuidar la oración porque voy a perder la visión. Porque yo ya entendí que cuando oramos, oramos la palabra. Entonces, cuando oramos la palabra, hay respuesta en nuestras oraciones. Entonces usted dice, ¿por qué no recibo respuesta a mi clamor? Pregúntese, ¿estoy orando de acuerdo a la palabra? ¿Estoy orando de acuerdo a la voluntad de Dios? Y si no lo está haciendo, empiece a rogar para que el Señor ponga esa palabra en tu boca escrita para que haga estragos en el mundo de las tinieblas. Mire, cuando Elí perdió el amor por la palabra, quedó ciego, perdió la visión y eso provocó la ira de Dios y provocó que fueran desechados. Primera de Samuel 3:14, perdón, usted lo está viendo en su pantalla. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Mire el peligro de descuidar el sacerdocio, porque en medio de la blasfemia, en medio del descuido, podemos hacer y decir cosas que pueden llegar a desagradar a Dios en gran manera y ponernos en una posición como esta, que el no limpiar la iniquidad, el no deshacernos de la maldad, provocó que fueran desechados, expiados, expulsados y que nada más les diera la oportunidad a ellos de regresar y estar en la presencia de Dios. Y el Señor dijo, y si te permito que regrese a alguno de los de tu familia, será porque los voy a usar como arma de destrucción, como tropiezo al mismo pueblo de Israel a causa de su desobediencia. Y ahí miramos el uso de un vaso de honra y un vaso de deshonra. Cuando un vaso se vuelve deshonroso, cuando no le dio la honra a Jehová. Y en lugar de ser usado para bien, es usado para mal. Pero fue la consecuencia de un descuido. Amén. Leamos aquí cómo afectó a la familia. Primera de Samuel 4, vamos a leer del 19 al 20. Y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, cerca al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron los dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida. Entonces la generación siguiente quedó sin padres. Imagínese una generación sin la guianza de un padre. Las consecuencias tan graves de eso. Entonces, cuando no hay papás, mire, dicen los estudiosos que cuando un bebé nace es bien importante el toque materno, porque en ese toque materno se desarrollan los sentidos a través de las neuronas. Usted toca la piel manda una señal al cerebro, las neuronas se activan y se empiezan a desarrollar la inteligencia, el amor, la empatía, la misericordia a través del toque. Entonces, por eso es que el toque de una mamá es bien importante. Por eso la mamá debe de sostener al bebé en sus brazos. Está creando seguridad, está creando confortamiento, está creando identidad, está dándole al niño, ¿cómo le quiero decir? Se me fue la palabra, pero si me acuerdo se la digo.
Amén. Pero la más importante es identidad. Está desarrollando cuerpo, alma y espíritu en un sentido íntegro. Amén. Entonces, mire, cuando la mamá fallece y el niño, desde ahí ya quedó afectada la genética de Eli. Amén. Entonces, toma decisiones el resto de tus días pensando en tus hijos. Consciente de lo que tú decidas hoy va a beneficiar o afectar a tus hijos. Una cosa que yo le dije a mi hija, y se lo digo a las dos, es: todo lo que yo no alcance a conquistar, todo lo que yo no alcance a terminar, tú lo vas a terminar. Pero ahorita yo te voy a enseñar cómo, con el ejemplo. Entonces, nos estamos esforzando. ¿Nos ha costado? Sí, nos ha costado. Pero estamos luchando, no contra el mundo, contra nosotros mismos, contra la carne, contra el deseo. Ay, no me quiero levantar. Ay, no quiero orar. Ay, no quiero leer. Ay, no, quítese todos esos ayes y diga, lo voy a hacer. Amén. Entonces, mire, avancemos. Los israelitas quedaron abandonados por Dios, avergonzados y derrotados. Primera de Samuel 4:2. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Miremos 4:11. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Miren las consecuencias. Cayeron a las manos del enemigo. Y me llama mucho la atención, porque cuando Dios le dio la predestinación a Sansón, le dijo, tú serás libertador, tú has nacido para ser salvador. Esa fue la palabra que le dijeron a la mamá de Sansón, será nazareo desde nacimiento. Y él nace para traer salvación a Israel. Pero cuando Sansón descuidó la palabra, el consejo de sus padres, quedó ciego y quedó preso de sus enemigos. Y Israel le reclamaba, mira cómo estamos, oprimidos por tu causa. Entonces, tengamos cuidado de no abandonar el llamamiento que se nos ha dado desde antes de la creación del mundo, de lo que se nos ha predestinado a hacer. Tengamos cuidado de no desperdiciar la oportunidad, porque son muchos y son miles los que están allá afuera, pero no todos fueron escogidos, no todos fueron llamados, no todos fueron seleccionados. Te escogieron a ti. Aprovecha esa oportunidad y sé luz para que donde quiera que vayas brille la luz de Jesús. Amén. Primera de Samuel 6:1. Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Primera de Samuel 6:4. Y volviéndose a levantar de mañana al siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Primera de Samuel 6:6. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Mire, le voy a explicar lo que acabamos de leer. Vino un joven que se estaba guardando en lo secreto, en lo íntimo, en el lugar que el sacerdocio anterior había menospreciado. Pero este joven aprendió a amar la palabra, aprendió a estar en intimidad, aprendió a estar a los pies de su Señor, aprendió a formar su corazón, aprendió a rendirse, a abandonarse en los brazos de Dios. Era un niño cuando fue puesto en la casa de Elí, y aún así, en medio de su niñez, cualquiera pudiera llamar inmadurez, pero en el proceso de su preparación como restaurador, él decidió hacer cada decisión correcta. Este Samuel nos da el ejemplo de cómo se ve un restaurador. Ya no tengo tiempo para entrar a ese tema, lo voy a tomar el próximo lunes. Entonces yo creo que el próximo lunes vamos a terminar el tema del proceso de un restaurador. Si usted quiere regresar
al principio de este tema, son 2 lunes atrás, para que usted vea el desarrollo del proceso de un restaurador. Amén. Desde ya les doy gracias a todas. Tengo 2 minutos para despedirme. Quiero contarles una cosa. Hemos movido el chat de WhatsApp de intercesión por los hijos a una aplicación que se llama Band. Yo voy a poner la foto de la aplicación en la página En Busca de Virtud. Usted baje la aplicación en su celular y voy a poner el link donde usted lo presiona y automáticamente lo va a mandar a ese grupo de intercesión. Lo he movido a ese grupo de intercesión porque el grupo es privado. Amén. Es literalmente para interceder, pero a través de ese grupo podemos hacer videos lives y la intercesión va a quedar grabada. Amén. Entonces, vamos a seguir adelante. Amén. Oremos. Oremos. Acompáñame a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta mañana te doy gracias. Te ruego misericordia y bondad. Te ruego sabiduría, Señor. Permite que no abandonemos tu palabra, sino que la amemos, la atesoremos y vivamos de acuerdo a ella. Redarguye mi corazón en donde no estoy haciendo lo bueno, lo justo, lo correcto, lo verdadero, para que no te deshonres, Señor, sino que al contrario, al entender, Señor, lo que pides de mí, lo que esperas de mí, Señor, me alinee a tu corazón. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias por mis hermanas. Bendícelas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermana, te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Espero que tengas muy buen inicio de semana. Te vemos hoy a las 8 de la noche en una palabra de intercesión con hermana Mari Munguía. Buen día.